Hola a todos, estamos aquí en la segunda entrevista de mi nuevo canal y hoy contamos con el profesor Miguel Ángel Bastos, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y también aquí en la Universidad Francisco Marroquín, donde da alguna clase. Profesor, bueno, vamos directos al grano. Hoy quería traerle para que hablásemos del anarcocapitalismo, el Estado y distintas vertientes del anarquismo. Para empezar, si tuviera unos 5 o 7 minutos para convencer a alguien de que hay que abolir el Estado es el mal y que el anarquismo es la solución correcta, ¿cómo lo haría? Primero, una respuesta en 5 o 7 minutos no sería suficiente y una persona que se convence en 5 o 7 minutos no es lo más adecuado. Creo que habría que desarrollar una... Primero porque el Estado desarrolla una panoplia de argumentos muy grande, muy poderosa, pues tiene muy buenos pensadores, tiene un sistema mediático a su favor, tiene un sistema educativo que en buena parte está a su favor, entonces es muy difícil contrarrestar, digamos, todos y cada uno de los elementos que forman el Estado en 5 minutos. Lo suficiente para que le entre la curiosidad para que investigue más luego por su Otra cuenta. cosa, claro, es que el argumento que se usa normalmente es el argumento de que el Estado necesariamente usa la violencia en sus actos. Y yo creo que eso es lo que puede hacer al principio radicalmente injusto, ¿no? Porque el Estado es necesariamente un iniciador de la violencia, bien sea en su financiamiento, bien sea en su actuación. Esto es un elemento que debe ser discutido. ¿Hasta qué punto es legítimo que un ente que se basa en el uso de la violencia, repito, que puede hacer funciones que sean buenas, puede hacer algún tipo de cuestiones que pudieran ser necesarias, pero la cuestión es por qué tienen que hacerse de forma violenta? La cuestión es, esas funciones que presta el Estado podrían prestarse de otra forma que no fuesen a través del monopolio de la violencia. Repito, el monopolio de la violencia es la definición clásica del Estado de Max Weber y de otros autores, ¿no? Es decir, que el Estado básicamente es un ente que ejerce la violencia y que intenta monopolizar ese uso según un territorio determinado. La pregunta es, ¿se podría hacer de forma pacífica las funciones del Estado? ¿Por qué es necesaria esa violencia? Esa es la cuestión. Y si me quisiera dar un solo punto, un solo aspecto, yo empezaría por ese. No entraría si es más eficiente o menos eficiente, que es el argumento liberal clásico, ¿no? O si qué funciones debe tener o si tiene unas funciones propias. ¿No? La pregunta ¿es necesaria realmente la violencia para el uso de la actividad humana para regular o coordinarnos entre nosotros? Esa es la pregunta que haría yo. Mover la carga de la prueba, ¿no? A la otra persona y decir, Claro, es bueno, decir, ¿por sí, qué? sí. Claro, ¿por qué un ente necesitaría la violencia? Repito, se puede discutir lo que hace o no hace, si podría hacerse de una forma mejor o peor, pero no es esa la cuestión. Y eso es lo que plantea, por ejemplo, Wemmer, el problema de la naturaleza de la autoridad política, que es decir, que el Estado en última instancia, y lo va demostrando, siempre se tiene que basar en la fuerza, o en el monopolio de la fuerza, o en la amenaza de una fuerza. Y le pregunto, ¿no hay una alternativa mejor a esto? Esta es una cuestión. O Schumpeter Si me dijera una cuando, sola, claro, ¿qué? Schumpeter cuando dice que todo lo que presta el Estado, todos los servicios que presta el Estado se han prestado anteriormente por el mercado. Así es. Sí, pero es que eso no es solo una cuestión. Es decir, que se presten o no es como si fuera indiferente que se prestan de una forma o de otra. ¿No? Y lo que plantean los éticos, o Emmer o Rothbard o otros teóricos de Estado es, no, la Boetí o bueno, todos los que reflexionaron sobre este tema. ¿Es necesaria la violencia? ¿Es posible imaginar un futuro? Bueno, aunque no llegue, ¿no? Imaginar un futuro en que se excluya la violencia de las relaciones humanas, ¿no? En que no tengamos que hacer las cosas, digamos, movidas por la fuerza. Sé que es difícil de cambiar, sé que está la mentalidad humana, se podría discutir si es pertinente o no, sé que buenos filósofos políticos han argumentado sobre esto, pero yo creo que si me preguntan un argumento solo, yo entraría en ese. Y en ese futuro nos coordinaríamos a través del mercado, precios de mercado y No solo el mercado es una de las cuestiones, a través de códigos éticos, por ejemplo, las religiones o así, tienen una función también, o de valores compartidos. Por ejemplo, algunos autores, creo que Yuval Levin y otros, ¿no? Entonces, no, Yuval Levin no, otros autores hablan, por ejemplo, de que la nación, la idea de nación, en el sentido no de Estado, sino en el sentido de pertenecer a una comunidad, comparte unos idiomas, comparte una serie de formas de vida, incluso de folclore, de tradiciones, también puede servir de factor de cohesión, sin necesidad de usar la fuerza. ¿No? O valores de éticos, o valores comunitarios, o incluso también valores económicos, ¿por qué no? ¿No? Pues, que no es el dinero no es la única forma de coordinar bienes, aunque es una forma muy importante de coordinar bienes. ¿No? La familia, por ejemplo, lo que es el concepto de comunidad, ese tipo de factores, pueden servir de entes de coordinación. Y es una cosa que también importa mucho de la historia, es que el 99% de la historia humana fue sin Estado. El Estado solo en el siglo XIX y XX se expandió a nivel mundial. Pero hubo muchos territorios sin Estado a lo largo de la historia y hasta
hace muy poco tiempo que miles de personas vivieron durante miles de años sin necesidad del Estado. Podríamos decir si viven bien o viven mal, si nos gusta cómo viven o no, es otra cuestión. El problema es que hasta aquí llegaron, ¿no? Y hasta aquí llegamos nosotros. El hecho de llegar quiere decir que fuimos capaces pues, de criar hijos en una sociedad, más o menos mantener algún tipo de vínculos estables que permitieran pues, a las personas pues, vivir una serie de número de años necesarios. Y repito, hasta aquí llegamos. O sea, algo habría. Entonces, la idea es cómo hacían aquellos pueblos, eso que hacían los pueblos antiguos, ¿se puede mejorar, se puede imitar o no? Ese es el debate que se puede Entonces, establecer. entiendo que si alguien le dijera que el anarcocapitalismo es utópico, usted podría decir que el anarcocapitalismo o el anarquismo, de alguna manera, las relaciones Realmente. voluntarias ya han existido. Pero ¿cómo respondería quien le dijera que sería utópico a partir de ahora? En este momento ya no podemos acabar con el Estado. Utópico no es. A ver, la anarquía no es utópica. El anarcocapitalismo no se ha probado aún. Bueno, se prueba en muchos aspectos más de lo que se piensa, ¿no? Más de lo que se piensa. Por ejemplo, toda la coordinación del mercado mundial se hace fuera de los estados. La coordinación, aquel ejemplo que ponía Leonard Reed del lápiz o cualquier otro bien que requiera la coordinación mundial, se hace muchas veces sin ausencia de ningún tipo de planificación estatal a nivel global, y más a través de mercados, de precios, entonces se van coordinando los factores hasta que llega el lápiz o llega el reloj o llega el móvil a nuestras manos. ¿No? Sí, y funciona de forma anárquica. Los mercados, en última instancia, ya lo dijo Marx y ya está apuntado por muchas personas. Los mercados son en esencia un ente anárquico, pero que funciona. Funciona y funciona generalmente de forma pacífica. Esa es la cuestión. Y cuidado, entre estados hay anarquía, quiero decir que los contratos entre estados distintos no son ejecutables. Y son del mismo espacio. Si, por ejemplo, un contrato entre un español y un ciudadano de Gabón, que no tienen probablemente ni acuerdos comerciales múltiples, ¿cómo se ejecuta? Pues se ejecuta a todos los días en mercado. Entonces ya está estudiado desde la Edad Media. Abinair Grelf lo estudió muy bien en los mercaderes magrebíes de la Edad Media, cómo hacían ellos en ausencia de una regulación estatal en los sitios que viajaban, cómo hacían para comerciar y los no funcionaban. Ahí existe toda la ley mercatoria. Pues digo, el mercado es una cosa que funciona de forma anárquica. Y la anarquía está presente en nuestras vidas, mucho más de lo que pensamos. Entonces, tenemos ya sistemas anárquicos, ¿no? Como el de los estados. Pero ¿y si alguien se preguntara, bueno, vale, pero los estados no son personas? ¿Hay personas que vivan todavía de forma anárquica? ¿Sabe de algún grupo, alguna tribu, algún territorio que a día de hoy todavía haya podido Puede ser que evitar el exista, Estado? puede ser que exista alguna tribu en el Amazonas no descubierta que funcione fuera de la estatalidad. Pero creo que ya empezamos a tener relatos antropológicos bastante de pueblos que funcionaron sin Estado, creo que los pigmeos, por ejemplo, repito, no que tengamos que vivir como los pigmeos, ni que sea un referente para nosotros, pero la pregunta es, ¿cómo solucionan esos pueblos, esas personas, sus problemas? ¿Cómo resuelven problemas pues, de lo que llamamos nosotros bienes públicos? Y vemos que resuelven muchas veces sus problemas. Y son capaces, la pregunta es, ¿podríamos adaptar esos mecanismos a nuestra forma de vida? Pero repito, cualquier persona con unos ojos, si quiere, más anarquistas o de ausencia de Estado, verá la anarquía omnipresente en nuestras vidas. Un grupo de amigos es anárquico, una pareja es anárquica, una empresa es anárquica, una Esta iglesia es conversación, anárquica. ¿Cómo? esta conversación la estamos llevando de manera anárquica, sin darnos cuenta. Anárquica y simplemente para coordinarnos, usted me llama o yo lo llamo a usted, que fijamos una hora y nos coordinamos y punto y hablamos, punto. Ujú. Y no hay relaciones de poder. Y se hacen cosas, ¿no? Claro que hay problemas, claro, esto no quiere decir que no existen problemas de anarquía, sobre todo si estamos acostumbrados a que determinados conflictos se resuelvan de forma, digamos, anárquica. Esto no es un programa, cuando hablo de anarcocapitalismo no hablo de un programa político, es decir, no hay un partido anarcocapitalista ni hay una propuesta, simplemente es imaginar todas las cosas que hoy tenemos, todas las ideas que hoy tenemos, fueron imaginados y fueron considerados absurdas en el pasado. Piensa en la propia idea de democracia. La democracia fue, digamos, universalmente denostada por todos los filósofos políticos de la antigüedad. Solo hasta el siglo XIX no empieza a aparecer algunos autores como Stuart Mill que empiezan a pensar en una forma de democracia, pero hasta ese momento era una forma que todos los comentarios que eran sobre ella eran despectivos. Pero hubo gente que la imaginó, que la diseñó y ahí la tiene usted. ¿No? Hasta el punto que es al revés. A día de hoy no se puede discrepar de ella. Pasó todo lo contrario. ¿No? Digo, todas las cosas, derechos de la mujer, la abolición de la esclavitud, etcétera, ¿no? Fueron imaginados en su momento y fueron considerados absurdos. Solo tienen que leer la prensa del siglo XIX para ver cómo eran considerados
cosas que hoy vemos como lo más natural del mundo. Entonces digo, las ideas hay que pensarlas. En su momento, claro que sufren cierto descréditos, claro que aparecen como utópicas, pero por lo menos hay que discutirlas, plantearlas y ver si son absurdas o no. Pero hay que discutirlas por lo menos, o imaginar los futuros posibles. Mientras no llegan, pues vamos viviendo. Mientras tanto podemos pensar y ver cómo hacían en el pasado e intentar implantar. De hecho, el estilo, ahora que comentaba lo de la democracia, el estilo de democracia que tenemos ahora, donde hasta las mujeres votan o la gente por el hecho de ser mayor de edad, sin ningún otro requisito vota, hubiera sido considerado utópico no hace tanto. Totalmente utópico. La propia idea de sufragio universal, aunque fuera Bien, solo aunque fuera solo masculino, era también considerado, fue muy debatida en España a finales del siglo XIX, un debate terrible sobre el tema, sobre si extiendes el sufragio a todos. Al principio, el todo solo incluía a los varones, pero pues incluye a toda la población mayor de edad, gracias a Dios, ¿no? Pero sí. decir que eran cosas consideradas utópicas. Aún nos acordamos cómo se tiraban a las mujeres, aquellas feministas famosas, sufragistas, que se tiraban delante de los caballos para pedir el voto, y eran muchas veces ridiculizadas. Cualquier idea que es nueva es ridiculizada, pero hay que pensarla, hay que discutirla. A lo mejor es absurdo, a lo mejor no, hay que pensarlo. Seguramente no. ¿Y qué harías de la teoría anarcocapitalista? ¿Cree que todavía le falta investigar o le falta estudiar más a fondo? Hay que estudiar problemas concretos, ¿no? No se puede saber todo, es decir, aún queda todo por investigar. Por ejemplo, todas las soluciones, por ejemplo, yo creo que lo que se debe más estudiar, o al menos teorizar más, es la cuestión pues del ejercicio de la violencia. Entonces, cómo se mantendría un orden público, cómo se mantendría, por ejemplo, la paz entre estados, etc. Aunque hay materiales, es bueno investigar en esos temas, Sí, ¿no? pero yo justo de todo, yo es que tengo una Después, por respuesta ejemplo, siempre para un este tema que es muy tema. interesante, el urbanismo. Ujú. Es una gente que es uno de los temas que curiosamente más tabú le parece a la gente. Es decir, por ejemplo, el diseño de las ciudades, ¿no? Es decir, que esto de que hay como zonas especiales que hay que conservar, etcétera, que tienen como una serie de normas que el Estado tiene que proteger, es mucho más tabú a lo mejor discutirlo, que se puede discutir a favor o en contra, pero es mucho más tabú que a lo mejor discutir políticas económicas, que pueden parecer Ujú. mucho más radicales. Pero todo lo que se refiere al arte o al urbanismo o así, por mi experiencia se considera mucho más radical que otro tipo de soluciones. Pero por ahí, por ejemplo, habría que estudiar Yo, cómo se financiaría el arte, cómo se financiaría este tipo de cosas, ¿no? Aunque hay yo lo algunos... que creo, Sí, yo lo que creo, y a ver si está de acuerdo conmigo, es que el tema sobre todo de la responsabilidad, es decir, yo creo que la teoría libertaria de castigo, cuando hay un castigo claro, cuando hay un dolo, ¿no? Cuando hay un daño, está bastante claro, o por lo menos bastante estudiado, ¿no? Tenemos la teoría austriaca de castigo, que la desarrolla sobre todo Bloch, luego tenemos a Friedman por un lado dando la suya, al sí. matrimonio de los Morrison por Linda y Tani dando la suya Tannehill. distinta, Tannehill, exacto, justo, gracias, dando la suya, pero lo que es responsabilidad, lo que es ¿qué pasa si yo estoy paseando a mi perro y mi perro va y muerde a esta persona? ¿Quién es la culpa? ¿Cuál es el castigo exacto? Ahí es el área que me No, parece que no, tal vez... eso que hay que debatir. Ese tipo de debates se inhibió por a la aparición de la ley positiva, o la ley que es el Estado quien determina en cada caso quién es el culpable y quién es el inocente, elimina, por ejemplo, todo ese tipo de derecho de torts, ¿no? Justo. Pleitos que se podría haber evolucionado. Eso también, por ejemplo, afecta a los derechos de propiedad en lo que se refiere, por ejemplo, al medio ambiente. Eso también se inhibió. Al no poder establecer derechos individuales, por ejemplo, a que no te contaminen, donde tú estás, eso, y el Estado regular, digamos, quien tiene derecho a contaminar, que no se inhibió, digamos, el desarrollo de todo ese potencial de posibles soluciones a problemas medioambientales, problemas de responsabilidad de ese estilo que apunta usted. Sí. Rayo me contaba una anécdota muy graciosa que decía que una vez Randy Barnett conoció a Rothbard y estaba contento por conocer a Mr. Libertarian y le dijo, bueno, pero ¿qué pasaría aquí si un rayo rompe una rama del árbol que está en mi casa y cae sobre tu casa? ¿Quién tendría que pagar a quién? ¿Cuánto todo? Y Rothbard decía, bueno, lo primero hay que acabar con el Estado y luego ya llegaremos a eso. Yo creo que en parte puede ser una anécdota graciosa, pero sí que es verdad que ese tema es un tema de los que menos investigados están y donde me parece que más habría que Porque profundizar. sí, había que profundizar mucho, porque eso se inhibió, eso se frenó todo con el desarrollo de nuevas formas de legislación. Es decir, que ley es lo que decide el Estado, que es ley. No es fruto de un acuerdo, de una tradición, de un derecho natural, de una serie de principios, sino que el Estado diría, pues la rama la paga usted o como usted no tiene Sí, culpa, pues se fastidia el que le cayó la rama encima. Daría una solución de las dos, pero no tiene por qué ser justa ninguna de las dos. Habría que ver si por ejemplo, fue usted
fue usted imprudente a la hora de colocar la rama, etcétera, Ujú. ese tipo de cosas así, ¿no? Sí. Y ahí se va, Quizás una de las cosas que solucionarán con la tradición, ¿no? Es decir, con... habría una tradición más o menos, como hay en muchos aspectos. Yo, claro, yo vivo un poco en el rural, muchas soluciones de estas que a los libertarios les sorprenden, en el rural están resueltas. Ujú. Ese tipo de cosas más o menos estarían resueltas. Y, igual que las entradas, ese tipo de cosas. ¿Y qué pasa si tengo una propiedad y me la rodean todos los demás y no me dejan salir de ella? No. Nosotros tenemos una cosa que se llama servidumbre de paso. Entonces, cuando adquiere una finca, adquiere como una servidumbre de paso. Si no, no adquiere la finca. Y esa finca normalmente que está rodeada de las demás tiene algún tipo de derecho de paso. Esas cosas son muy pleiteadas aún, pero mucha gente moderna no las entiende. Piensa que la propiedad es toda suya y que los demás le pueden cercar todo lo suyo, porque la propiedad es un concepto que está... La propiedad no es algo natural, eso hay que tenerlo claro, porque en el sentido que está siempre evolucionando y está siempre cambiando según vaya la ley, según se vayan haciendo descubrimientos o se vayan haciendo o se vayan desarrollando nuevas fórmulas o nuevos conceptos. Por ejemplo, nadie pensaba a principios del siglo en la propiedad, por ejemplo, del espectro radiográfico, del espectro de radio, el espectro Ujú. de... Porque no se conocía, nadie le daba importancia a eso. Cuando aparece la radio empiezan a aparecer derechos de propiedad sobre esto. Tiene que estar en perpetua evolución. Hay debates, por ejemplo, sobre la evolución de lo que se llama la sociedad anónima o la sociedad limitada. Es decir, que es un invento también que antiguamente los romanos no lo conocían, tal cual lo conocemos hoy, sino que se desarrolló en la Edad Media, ¿no? También el concepto de límites de propiedad, es decir, los romanos decían hasta la propiedad está el cielo y está el infierno, todo lo que hay encima de mí es mío y todo lo que hay debajo es mío. Ahora se matiza con el aire, con los subsuelos, etcétera. Es decir, que no es una cosa es una cosa que está en perpetuo cambio. Por ejemplo, todo el debate sobre los derechos de propiedad intelectual. Ahí tenemos un tema nuevo de debate que tiene que ver con la evolución del propio derecho de propiedad, ¿no? Y se van cambiando, se hacen condominios, se hace, por ejemplo, la propiedad horizontal, por ejemplo, que se puede hacer una propiedad de una casa por semanas, ¿no? Ujú. Como hay algunos sitios, que usted tiene derecho a una semana de propiedad son cambios y no pasa nada, ¿sí? Pero eso todo se inhibió muchas veces. Se inhibió esa evolución desde el derecho común, sino que ahora es el Estado que legisla y determina pues, a quién le corresponde la propiedad del espectro, por ejemplo, a quién le corresponde otro tipo de bienes, ¿no? Incluso, por ejemplo, la regulación de externalidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un debate en muchos sitios de España sobre las campanas, ¿no? A mucha gente se queja que las campanas no les dejan dormir y quieren, sobre todo gente, por ejemplo, recién llegada de las ciudades, que le molesta ir al campo que las campanas suenen, que aún suenen, ¿no? Como suenan muy parroquia, por ejemplo. A mucha gente, no aquí, pero en muchos sitios le molesta las campanas, que las despierta. La ley tradicional diría, mira, ¿quién llegó primero? Usted fue a vivir a un sitio que había campanas, pues usted fue, coming to the Nuisan, usted fue al problema Ujú. y las campanas llevan sonando allí 1000 años, usted llegó hace poco, tiene que adaptarse usted, no puede decir que los demás quieren cambiar a usted, ¿no? Otra cosa que estuviera usted tan tranquilo y empezaran a sonar las campanas de repente. Entonces ahí tendría mejor derecho usted. Pues que ahora no dice el Estado, no, simplemente llega usted, reclama y le tienen que parar de tocar las campanas. Porque hace ruido. Porque el Estado legisla de esa forma, ¿no? Sin atender a los que llegaron antes. Lo cual también genera incertidumbre, ¿no? Porque igual ahora la legislación es de una manera y mañana es de otra y usted pensaba que estaba protegido y luego resulta que no. Claro, porque le cambian la ley, pasa con todo el urbanismo. Usted tiene una finca y mañana le dicen que es rústica, o mañana se la pasan urbana, pero mañana o sea, no tiene una propiedad usted. No solo hay un cambio en la propiedad, sino en el uso de la propiedad. Por ejemplo, lo que se está debatiendo ahora sobre los montes, ¿no? Es decir, los montes ya no son suyos, aunque sean suyos, usted no puede hacer, no siquiera casi ni puede talar un árbol sin permiso, tiene que pedir un permiso al gobierno para que le deje talar un árbol o recoger piñas o limpiar su terreno, necesita como de permisos para todo. Entonces, ya no es suya la propiedad, el uso solo determina. Casi ni puede pintar una casa de color que quiera. En muchos sitios Sí, sí. no necesita, tiene que adecuarse a una norma que le ponga, porque alguien consideró que es más estético así. Por eso digo que las intervenciones peores son las que se refieren no a los viejos debates de los bienes públicos, las externalidades o las asimetrías, no, la estética. Ujú. Estética debe ser de los argumentos de política pública menos justificados, pero más poderosos. Los argumentos estéticos. ¿Por qué no puedo poner un piso más en mi casa? Porque es fea.
Alguien dice que es feo. Porque no puedo poner acero en una zona vieja, acero o cristal, que es feo. Alguien dijo que es feo, pero es mi casa, no es igual, no es suya. Porque es feo, decimos nosotros que no puede hacer determinadas cosas. ¿No? Sí, Pero, sí. pero repito que es mucho más poderoso ese tipo de argumentación en muchos aspectos. Todo el urbanismo se basa en eso. Bueno, casi todo se basa en esto. ¿Por qué no puede construir donde porque no sé qué? La ciudad tiene que estar no sé qué con su medio rústico. No, alguien decide que ese espacio es rústico y tiene que conservarse así. ¿Por qué? O sea, y es un cambio también de la propiedad, porque usted conserva la propiedad formal, pero no el uso. Todo un debate sobre los parques naturales, que he oído estos días en estos debates de los incendios. Es decir, la propiedad es suya, pero no su uso. Entonces, si no le dejan, muchos campos están mal cuidados, muchos montes están mal cuidados, porque el propietario no puede hacer uso de sus bienes. Que después sí son suyos a efectos de impuestos y otro tipo de cosas, pero no son suyos en el sentido del uso. Es un cambio también en la propiedad, en el derecho de propiedad. Y siempre que haya Estado, tendremos derecho de propiedad tanto y lo que nos permita el Estado, ni más ni Claro, menos. es que yo creo, a veces es una exageración, pero realmente la propiedad a día de hoy, por ejemplo, en muchos sectores, en los sectores inmobiliarios, no es propiedad, es un usufructo. Ujú. No, no, no me parece ninguna exageración, yo también lo creo. Tenemos propiedad fiduciaria, tenemos. Es un usufructo y determinadas cosas pues le dan una especie de derechos que pueden ser expropiados. Ujú. Sí, en cualquier momento. A mí no, nada, pero me expropiaron hace poco un pequeño campo que tengo, me expropiaron para hacer un paseo, pero ni siquiera, ni siquiera se negoció el precio, ni siquiera me pagaron el precio que me cobraron los impuestos. Fijaron el precio de ellos. ¿No? Es un terreno Ujú. rústico, no es nada importante, no tampoco es de gran valor. Pero digo, ¿por qué me expropian? No tengo yo derecho, no es mío, deciden ellos que es suyo y punto, y ponen ellos el precio. Y eso es lo que no que me irrite, que me lo quite, que no tiene gran valor, no está la cuestión, pero porque es mío o no es mío. Si hubiera un incendio y empezara mi cosa, me lo cobrarían todo, por ejemplo, ¿no? Pero ahí no es mío, ahí deciden ellos la fracción que me expropian, lo que me dejan y el precio que me ponen. No, y eso es lo que me irrita a mí, no el hecho de que ese bien tenga especial valor para mí, ¿no? Pero es Ujú. el hecho que no es mío. Todos los días hacen lo mismo con los impuestos, ¿no? Te dicen cuánto de tu trabajo se queda en ellos y cuánto te puedes quedar tú. Es que, también la renta, es decir, no hay ningún límite legal a lo que le pueden quitar. Ujú. La Constitución en ese aspecto creo que es ambigua, que no pueden ser expropiatorios, pero ¿cuánto es expropiatorio? Sí, ¿No? justo. No hay un límite legal. Y si no hay un límite legal, otra cosa es que el gobierno en concreto no abuse o que no quite demasiado. Pero es que los impuestos los decide él. Entonces, es decir, no es su renta. Decido yo cuánto me quedo yo de lo suyo y usted el resto, pero lo decido yo. Yo y mi grupo parlamentario. Si tengo mayoría, hago lo que quiera, digamos, literalmente. ¿No? No hay, digamos, ningún derecho que le proteja a usted su renta. Es decir, pues no le pueden quitar más del 30%, el 40%, lo que sea, pero no hay ningún derecho establecido, sino que es algo que se puede estirar. O sea, de hecho, en las zonas de España están casi en el 57, pero es que nada impide que cobren 70. Ujú. Dirá que como son rentas altas, se le puede quitar, porque ya le sobra con lo que le queda, ¿no? Sí, Entonces, con cualquier no es justificación tanto puede. el hecho, es el principio lo que me irrita. ¿Por qué, quién le dio ese derecho a que todo lo que gana, todo lo que hace es suyo? ¿No? Bueno, Esa es la pregunta. hay quien dice que por el hecho de vivir donde vive, pues usted está aceptando que le van a quitar lo que le quiten. Pero bueno, ¿qué No, es contestaría que, eso? no, primero que esa aceptación no en todo caso sería tácita. Pues, aunque dices, ¿y cuál es la alternativa? Tener que marchar, dejar su familia, dejar sus amigos, dejar toda su vida a otro sitio que igual ni lo quiere. Porque incluso para marchar del país necesita algún tipo de documento que se le da o no se le da. Cuidado. Uno de los problemas del pasaporte y de estos documentos no es que se lo den, es que se lo quiten o no se lo den. Porque inmediatamente lo transforma usted en un ser sin papeles, aparte de cualquier sitio del mundo. Se convierte usted inmediatamente en un ser sin derechos, allí a donde vaya. Y ese documento, ¿se lo dan o no? En España, pues gracias a Dios, pues un Estado de Derecho se lo dan normalmente, pero podrían perfectamente no darse, ¿no? Hay países del mundo que no se lo dan a todo el mundo. Sí, pero nos cobran un impuesto de salida cuando te vas. Así que. También te cobran un puesto de salida, pero me refiero al hecho de que no es esto que se vaya usted, Sí, se sí, va sí. usted si le dan permiso para irse. Ujú. Y si otro país lo quiere aceptar. No es que yo soy libre de marcharme si me quiere. Y si me dejan marchar del país. Bien.
¿no? Sí, sí, y si yo tengo propiedades, por ejemplo, digamos que yo tengo Hay que propiedades que dejar, están aquí antes que el Estado. El Estado, vamos a decir que se fundó con la última tiene que Constitución, ¿no? dejarlas aquí. No, Pues pero ese es el hecho, ¿no? Es decir, no es que usted lo acepte, no lo acepta, aunque no lo acepte, da igual que no lo acepte. ¿Qué más da que lo acepte que no lo acepte? sí, A todos sí. los efectos, ¿no? Y Es ahora decir, la cambiando, pregunta que hago yo retóricamente es sí. una pregunta absurda. Es decir, yo puedo comprar una tierra en un desierto español, que sea los Monegros, un sitio que no haya nadie, una cosa así, de esa España vaciada. Puedo comprar Ujú. un territorio, vivir yo solo allí, comprado con mi dinero, puedo vivir yo sin salir de allí, de acuerdo con mi ley, o tengo que estar registrado igual también. Puedo yo excluirme del Estado si quiero, y aunque sea viviendo como los crudívoros, viviendo así en una cueva, sin podría hacerlo, o tendría que No, no, estar sometido a la... No, que aun siendo mi tierra y no saliendo de allí, no metiéndome con nadie, tendría que estar sometido igual a la ley estatal. Y mi tierra sería considerado soberanía. Entonces, ¿qué hacen? No es una cosa exactamente voluntaria. Eso es uno de los debates que hay, que podríamos discutir. Repito, no, esto es lo que tenemos. Tampoco sí, vivimos en... sí. Es decir, tampoco soy tan ingenuo decir, no, que vivimos en un infierno. No, vamos a ver, de lo que cabe no vivimos en tan mal sitio, podemos, una cosa podría ser mucho peor, ¿no? Y comparado con otras situaciones, no vivimos tan mal, pero no es, hecho, no es el hecho, es el principio, lo que podemos discutir. Ujú. Y cambiando de tema, ¿cuál cree que es la mejor crítica al anarcocapitalismo? Porque ahora estamos viendo todo el lado más positivo, pero ¿cuál cree que es la crítica que a usted más le ha hecho pensar, decir, uy, pues me ha hecho hasta dudar? A ver, al principio me hacía dudar muchas cosas. Yo Ujú, creo que los debates que se plantean más tarde son los de defensa, porque también es el propio núcleo del Estado. Y yo creo que de toda la buena parte de ahí que decir, claro, una sociedad no capitalista también requeriría pues, ciudadanos que digamos que supieran defenderse o que tuvieran algún tipo de organización defensiva. No, no tienen necesariamente por qué recurrir a una agencia, ¿no? Y ujú. eso es de lo más difícil de asumir, ¿no? De cómo se gestionaría la violencia en ese tipo de sociedades o cómo se establecerían, digamos, los instrumentos. Sobre todo, no es una cuestión de factibilidad, es una cuestión de legitimidad. Es legítimo que yo preste justicia en un pleito entre dos personas es decir, no. Hasta ahora tenemos una legitimidad más o menos construida, que es la legitimidad que tienen los jueces o los aparatos de policía. Pero en este caso, ¿cómo sería? Pues sería, pues es una de las críticas que más me, digamos, más y la de la defensa también, toda la forma de gestión de esto. Las demás, no porque los demás tienen casi todo solución. Ujú. Mm. De caso solución no, y además es visible en muchos sitios del mundo. Pero como hoy día de hoy no vemos, digamos, casi territorios de estatalidad, aunque los hay, no hay muchas zonas de la Tierra que aunque están sometidas a la soberanía de un Estado de forma nominal, no están dominadas por los Estados. ¿no? Hay todas las zonas que controla Boko Haram, por ejemplo, todas las zonas en los narcoestados que están controlados por los narcos, en grandes territorios, incluso cuentan con aeropuertos propios, etcétera. Así que hay muchas zonas del mundo que no están, aunque son de un Estado, no están dominadas por un Estado. ¿no? Pero ¿Y qué le parece? como es difícil de ver eso, Sí. es difícil de entenderlo, es difícil de explicarlo, claro. Pues, supongo que la idea primera cuando hay un Estado es la anarquía, pues, piensa la gente en peleas de todos contra todos, es una especie de salvajismo, estilo Hobbes, ¿no? Que es como funda el Estado. Cuando los estudios lo hicieron algunos anarcos capitalistas americanos, y por ejemplo en las épocas de Katrina o en las épocas de grandes catástrofes, la gente coopera, no pelea una con la otra. Es un tópico que la gente se pelea con una con la otra cuando normalmente se toma un Estado o fruto de algún tipo de conquista o de guerra violenta. ¿no? Cuando una tropa de saqueadores o algún ejército invade una ciudad, eso es lo que se considera anarquía. Personalmente no es anarquía, es una tropa que conquista vaya, cuando hay conflictos así, la población tiende a responder bastante bien. Dicen los que estudian esto. Sí, el libro de Emily Chambly Wright Y, por y ejemplo, Virgil Thor, por ejemplo, el de la economía política del Katrina, sí, muy sí, buen sí, libro. sí. Sí. ¿Y qué opina de la solución que propone los contratos de dominancia asegurada que propone Alex Tabarrok a los bienes públicos? ¿Cree que se podría aplicar de manera eficiente a ¿A qué la se defensa? refiere? Los contratos de dominación asegurada, los que propone Alex Tabarrok, son contratos en los que te aseguras que la gente va a contribuir, porque si bien contribuye y se consigue financiar el bien, pues estará
recibirá la utilidad de que se recibe el bien. Y si no, lo que propone es asegurar a esa gente que se le va a devolver lo que ha donado más una comisión. Es decir, tú tienes el incentivo siempre De colaborar. Sí, de bueno, colaborar. puede ser una forma, pero yo creo que los bienes públicos en general, es que el concepto de bien público es un concepto un poco escurridizo, porque no, que dice que no, es un concepto que no acabo de entender yo bien, o sea, en el sentido que tal como lo plantea Samuelson, como lo plantea Cos, ¿no? Es un bien que sería muy difícil, o que no se financiaría en cantidad óptima, ¿no? Primero, ¿cuál es la cantidad óptima de un bien? Para que sea correctamente financiado. Y Tabarro, creo que el problema de Tabarro, que lo que está diciendo usted, es que cómo se define cuándo un bien es óptimo. Pues, ¿cuándo hay suficiente defensa? A lo mejor la defensa que hay ahora es suficiente para usted. Para mí puede ser poca, para otra persona puede ser demasiada. Es decir, ¿cuál es la cantidad correcta de defensa? Porque eso también es algo subjetivo. Es decir, cada persona tiene unos miedos o unas sensaciones de seguridad distintas, ¿no? Es decir, ¿cuánta seguridad hay que prestar para que sea suficiente el bien? Y dice la defensa, dice las carreteras para muchas personas son bien, para otras son mal. De hecho, hay muchos ecologistas que se oponen a grandes vías de grande capacidad o defienden vías más pequeñas o cosas de ese estilo. Dicen, ¿cuál es la cantidad correcta a prestar de ese bien? ¿No? Y si no se quiere financiar, será por algo. Porque muchos bienes públicos, técnicamente, lo que explica Walter Block, ¿no? Por ejemplo, un perfume es un bien público, se aplican los criterios de Samuelson o los criterios del matrimonio Musgrave, ¿no? Es decir, que matrimonio, el perfume no es no rival, esto es decir, yo no puedo excluir a nadie de que lo huela, y una persona más a olerlo no me afecta a mí. Más el perfume, unas rosas en mi casa, pintar la casa bonita, ir elegante, son bienes públicos, según ese criterio, y se financian de forma privada. Y muchos de estos bienes que se plantean, que plantea Samuelson como la defensa, la iluminación, etcétera, hay ejemplos de sobra que pueden ser financiados de forma privada e incluso se puede excluir. A mí me convence más el argumento de Hoppe de que no existe, o por lo menos desde la Yo no, escuela austriaca, no creo creo que que sí. existan los bienes públicos. Es un bien como otro cualquiera, se le llaman público. Exacto. Punto. No obstante, me gusta la solución que encuentra Tabarrok para decir, bueno, yo no creo que exista el bien público, sobre todo no de manera dinámica, cualquier cosa que antes ha podido ser considerado un bien público puede que en el futuro no lo sea porque se encuentra una manera de excluir fácilmente a alguien. A ver, hay mecanismos de exclusión. El padre Ripoll siempre me habla de las fiestas, ¿no? Las fiestas en Galicia, muchas de ellas no las financia el ayuntamiento, las financian los vecinos. Fiestas del patrón, San Virgen de los Dolores o Santa Marina o San Roque o lo que sea, la financian los vecinos. Es decir, hay mecanismos de exclusión, por ejemplo, pasan los que piden con una bolsa y le piden dinero para la fiesta, punto, tantos. Y después subasta el puesto de las rosquillas, el puesto de la fiesta, se financian de una forma. El cura a lo mejor cede el campo de la fiesta, es decir, se colaboran entre todos. ¿Qué pasa? Quien no da, en las fiestas como que se le excluye, me dijo él, ¿no? No se le invita a la cena, es decir, no se le paga un vino, es decir, se le hace ver que no contribuyó, ¿me explico? Si se financia no suficientemente, yo sé que en estas fiestas, además, muchas veces hay rivalidades entre vecinos para pujar más, para que salga su nombre. Se puede financiar, que no sé si es óptimo o no es óptimo, que se puede financiar en ausencia de Estado. Y hay mecanismos de exclusión de bienes públicos de este estilo. Y supongo que mecanismos de exclusión de otro tipo de bienes se pueden establecer también. Sí, bueno, sí, como decíamos, de si existían los bienes públicos o bienes sí, que... Existe. Yo creo que también, como las externalidades, son conceptos que no existen, son conceptos de definición, ¿no? De que se define ese bien como público, pero no tiene nada de particular. Por ejemplo, dice un concierto, la iluminación pública. Vamos a ver, la iluminación pública para unos es un bien, otros para un mal. Prueba a tener una lámpara enfrente de su casa. No puede bajar, no tiene que tener la persiana bajado el día, sino siempre le entra la luz. Es decir, y no alumbra por igual a toda la calle. Igual que un concierto, no es lo mismo verlo en primera fila en una buena butaca que verlo atrás de todo. Así que no es, aunque el concierto sea para todos, no es lo mismo igual para todos, ¿no? O la defensa, no es lo mismo tener un militar para defender a una persona que uno para defender a todo Estados Unidos. No, porque además la defensa y la seguridad hablan como si fuera un bien homogéneo. Todos sabemos que en España no toda España está igual de decidida. Por ejemplo, a nivel de seguridad, hay zonas de España que son más inseguras que otras. Y lo sabemos todos.
Sabemos que determinados barrios de Madrid, de Vigo, de Coruña o de Barcelona, de Sevilla, no son todas las zonas iguales, en tranquilidad y seguridad, y lo sabemos todos. Pero todos somos españoles, sí, somos españoles, pero unos viven en un sitio más inseguro que otros. No sé cómo es la prestación, pero no es porque no es un bien homogéneo. Ni todos los españoles tienen la misma educación. O teniendo educación pública, no todos los colegios son iguales, no todos los colegios públicos son iguales, ni todos los hospitales públicos son iguales, ni todas las universidades públicas son iguales. Es lo que estoy diciendo, según le toca una u otra. No es un bien homogéneo, que depende de los profesores que tenga, de los médicos que tenga, o del personal que tenga, del tipo de la calidad de policías que tenga, cantidad o calidad de policías que tenga, no va a ser igual. Y a nivel de defensa externa, no todas las zonas están igual. Entonces sabemos que hay zonas que son más peligrosas que otras, que hay zonas que si hubiera, por ejemplo, un conflicto con Rusia, serían las primeras a ser bombardeadas. Eso sabemos todos, porque son sitios que se consideran. En cambio, otras zonas nunca serían bombardeadas, por el motivo que sea. Porque están vacías o porque no son estratégicas o lo que sea. Y hay zonas que en caso de una invasión se sacrificarían para mantener una línea de defensa, por ejemplo. No todos somos iguales. Hay ese mito de que el sector público es igual para todos. No es igual para todos. Depende de quién lo preste. Eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo. Entonces digo, no es un bien. Más, para algunas personas lo que se llama bien público puede ser mal público. Sí, sí, totalmente. A lo mejor alguien tan pacifista que odie la guerra, odie verlo, aunque sea para defenderla. La defensa, por ejemplo, es como la defiende. La defensa puede ser una defensa pasiva, pero puede ser una defensa activa, en el sentido de, ¿cómo le llaman esto? ¿Cómo le llaman? Preventiva. Es decir, que ataco a otro país porque pienso que me va a atacar a mí. Y es una guerra ofensiva. O tengo tropas en países que no tienen nada que ver con nosotros, por supuesto, para defender del terrorismo yihadista. Espere, es decir, para una persona que no es imperialista, eso puede ser un mal y no quiere gastar en eso. No tiene ningún interés en bombardear Malí, por ejemplo. A lo mejor no sabe ni dónde está, ¿no? Y ahora que hemos mencionado a la escuela austríaca para hablar de los bienes públicos, ¿por qué hay tantos economistas dentro de la escuela austríaca que se acercan al anarcocapitalismo? ¿Qué relación hay entre esta escuela aparentemente libre de valores y el anarcocapitalismo? No, porque es por las conclusiones. Mucha gente que conozco yo, por ejemplo, dice, no, es que claro, es llevar el liberalismo, la no intervención al extremo. Quiero decir, el problema del liberalismo es, dice, pues hay unas cosas que el mercado debe funcionar, que el gobierno no debe intervenir, Smith, bueno, todos los clásicos, Cardo, todo así, no debe intervenir en el comercio exterior, o sea que hay unas cosas que el Estado, digamos, no debe intervenir en ellas. Y hay cosas en las que sí debe intervenir, ¿no? Pues la defensa, las obras públicas, no, la seguridad, etc., ¿no? Las cuatro funciones del Estado. La pregunta es, ¿y qué tienen de peculiar esas cosas? Como que se plantea un liberal que se plantea sobre sí mismo, vale, estas cosas, ¿por qué tienen que ser estatales? Porque la defensa tiene que ser estatal, ¿no? Si la no intervención es positiva y genera efectos benéficos, ¿qué tiene de por qué la defensa o las obras públicas o este tipo de cosas tienen de particular para que no puedan ser prestadas de forma privada? Por eso es una deriva. Si tú eres un crítico con el intervencionismo y entiendes, por ejemplo, los argumentos del cálculo económico en el socialismo, también los aplicas a un Estado no socialista, ¿no? Uno de los problemas que tiene el Estado es que los fenómenos de cálculo también se lo aplican internamente. Las políticas públicas, por ejemplo. ¿Cuánta educación tiene que haber? ¿A qué precio? ¿Cuántos profesores? ¿Dónde situar las escuelas? ¿Cuántos años de educación? ¿Debe haber algún tipo de tasa o no? Son problemas de cálculo en última instancia. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar en las escuelas? ¿Qué asignaturas? ¿Qué tipo de estudios? En los ciclos de formación profesional, ¿qué temas? ¿Cómo se establece eso? ¿No? Son problemas de cálculo. El mercado más o menos lo resuelve. Pues la escuela, según la escuela que sea, pues la pondremos en el centro de Madrid o la pondremos a las afueras o arrendaremos por hora, o sea, a lo mejor tenemos que cobrar tal tasa o tenemos que enseñar tal cosa o lo que sea, ¿no? Ese tipo que son muchas preguntas, son muchos problemas técnicos a resolver. ¿Cuánto hay que pagar a un profesor? Por ejemplo, todos los profesores tienen que cobrar lo mismo independientemente de lo que enseñen. Tienen que todos los profesores cobrar lo mismo independientemente de dónde enseñen, o sea, en qué ciudad cobren, etc., ¿no? Los salarios, por ejemplo, de los profesores o así muchas veces están fijados para toda España. Y no es lo mismo en el centro de Madrid que vivir en un pueblo de Galicia. El sueldo es el mismo, pero no rinde más en otros sitios. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo se ajustan esas cosas? ¿Y vale lo mismo un conocimiento que otro? Por ejemplo, la universidad.
¿Deben cobrar todos los profesores universitarios como cobran ahora lo mismo? Es una pregunta, no tengo respuesta, ¿no? Está claro que en algunos sitios hay más demanda de profesores o que no quieren ir allí y mucha gente competente no va porque los salarios son bajos, y en otros sitios el salario es el mejor que pueden optar en la universidad, o otros mejores que pueden optar. Entonces, es decir, deben cobrar lo mismo. ¿Cómo se asignan los factores ahí? ¿No? O en el GBEO, y lo mismo con la justicia. ¿Cuántas obras públicas? ¿De qué calidad? ¿De dónde a dónde? ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Ferrocarriles, aves, aeropuertos, vías de alta capacidad de carretera, vías simples. ¿Qué hacemos? ¿No? Lo decides políticamente. Y lo podrás hacer más o menos bien, podrás hacer demasiado en un sitio y demasiado poco en otro. Ese es el problema. Y esos problemas de cálculo también se aplican al propio Estado. De ahí que un economista consciente vea problemas también en el propio funcionamiento del Estado. Mismo la defensa, lo mismo en todo. Es decir, y si la intervención es buena, porque no es buena, y si la intervención es buena en esos ámbitos, ¿por qué no es buena? Por ejemplo, en aspectos, por ejemplo, si la intervención es buena en la justicia, ¿por qué no es buena a la hora de fabricar patatas o de producir patatas, por ejemplo? ¿No? O la pregunta inversa, si el Estado no sabe cómo fabricar patatas, ¿por qué crees que va a saber cuáles son las leyes necesarias para poder fabricar patatas? Claro. Entonces, por eso normalmente, no todos, pero muchos austriacos derivan en posturas de este estilo, simplemente porque aplican a las funciones del Estado lo mismo que aplican a otras funciones de intervención. Cuidado, porque todas las funciones del Estado, o las mínimas, son funciones que intervienen y alteran la sociedad y alteran muchas veces la economía, bien sea porque es necesario de traer dinero para financiarlas, bien porque condicionan el funcionamiento del gasto de la economía. La propia existencia del Estado. En sentido de un Estado establece estructuras y establece barreras, ¿no? Barreras al comercio, barreras legales, de lo que sea, aunque sea un poco su propia existencia condiciona la libre circulación. Y Eso aparte es una de, parte. aparte del problema de cálculo económico que apuntaba Mises en 1920, ¿qué otras grandes aportaciones crees que ha hecho la escuela austríaca a la crítica del Estado? La escuela austríaca es una cosa que tenemos que tener claro. La escuela austríaca no tiene que ver con la teoría del Estado. Es una síntesis que hace Rothbard. Es decir, la escuela austríaca, Mises, por ejemplo, defendía el Estado, defiende Ujú. bastante en acción humana o en liberalismo, defiende unas funciones mínimas, ahí es un liberal clásico, ¿no? Yo creo que la principal es lo que se refiere, por ejemplo, a la moneda, ¿no? Que es una de las Ujú. fuentes, o lo que se refiere a la educación, a la economía de la educación, ¿no? Pero todo la moneda, es decir, ¿por qué hace falta una moneda estatal? ¿No? La moneda siempre fue mundial. Cuando era oro y plata, aunque tuvieran acuñaciones distintas, era moneda mundial. Usted podía comprar, y podía ir a Asia y comprar a China, todo con su oro y su plata, y no aunque tuviera la cara del rey de España o de cualquier otro rey, era moneda que circulaba mundialmente. Incluso circulaban monedas musulmanas en la España cristiana y viceversa, etcétera. No pasaba nada. Yo creo que esa idea del Estado, del dinero como un ente fiat, como un ente real, también es otra buena crítica, sobre todo al poder del Estado. Es decir, la idea del cálculo para mí es la idea del cálculo es una de las ideas que los austríacos tendrían que profundizar mucho más, en muchos más temas. Yo creo que es un tema que está subdesarrollado. Se centra básicamente, los estudios que hay, la mayoría, se centran en el análisis del socialismo. Pero claro, no estudia, por ejemplo, los socialismos parciales, desde ese punto de vista. Por ejemplo, Ujú. el dinero es un socialismo parcial. La justicia es un socialismo parcial. Las obras públicas son socialismos parciales. Operan en un ámbito de mercado. Por ejemplo, la producción de dinero se produce de forma de una planificación central. Se produce en un ente estatal, no es producida por el mercado como era antes, ¿no? Es decir, el problema es ese tipo de elementos, si le aplicas el cálculo, ves que muchos problemas de crisis o cosas por el estilo es que el Estado no sabe cuánto tiene que crear, qué precio ponerle, qué calidad tiene que tener. Por ejemplo, como no lo sabe exactamente, hace unos cálculos, hace a ojo, pues distorsiona todo lo demás. Pero digo, desde ese punto de vista no se aplica. El cálculo, por ejemplo, aplicado a las organizaciones, ¿no? Al funcionamiento interno de los estados, sea socialista o no. ¿Cómo se coordina? Por ejemplo, yo creo que la Unión Europea está empezando a tener problemas serios de coordinación interna. Tanto quiere abarcar que tiene problemas serios de cálculo interno. Entonces, está llevando a cabo políticas contradictorias. Está volviendo al carbón
y está al mismo tiempo prohibiendo el carbón, o sea, manteniendo a la vez políticas verdes, mientras hace políticas con todo lo contrario, pero políticas que condicionan o, digamos, hacen variar todo su discurso, es decir, anulan todo su discurso. Usted no puede decir que tiene una emergencia climática, que está todo fatal, que tiene que mantener, por ejemplo, todos estos temas de los, ¿cómo le llaman? Los derechos de emisión de carbón, ¿no? Que supuestamente son para equiparar, o subvencionar coches eléctricos, o subvencionar otras cosas, al mismo tiempo que quema carbón. Está diciendo que no es tan urgente el tema. No está tan urgente el tema porque está quemando este carbón. No es tan urgente, no es un problema tan preocupante. Porque en cuanto sube un poco la electricidad, nos ponemos a quemar carbón, fuel, otro tipo de cosas. Entonces no es tan urgente el cambio climático, no debe ser tan temible el cambio climático. Pero al mismo tiempo mantiene otro tipo de políticas, ¿no? Está diciendo que no hay electricidad y fomenta el coche eléctrico. ¿Con qué uso va a funcionar? Está diciendo que tenemos apagones, vamos a tener apagones de luz, o que podemos tener apagones de luz, y queremos coches eléctricos. ¿Para qué? Para que no puedan funcionar los coches, ¿no? Es decir, que empieza a llegar un momento que no pueden coordinar unas políticas con otras, no tiene cálculo, no tiene coordinación, y empieza ya a descomponerse. Entonces, es un tema que, repito, que los austríacos deberían investigar más, y lo que se refiere a la teoría del Estado, ¿no? Por ejemplo, los límites, toda la teoría de los imperios, ¿no? Que explica por Kennedy o Dussel, todo imperio perecerá, que hay un problema de overstretch, es decir, que los estados son demasiado grandes. Hay momentos que son demasiado grandes cuando el imperio crece, teóricamente debería seguir creciendo sin fin, en punto que implosiona. Y la Unión Europea va a morir de crecer demasiado. Mientras eran 10, 12 países, bien, pero ahora son 27. Pero quieren meter a todos los Balcanes, quieren meter a todos los países, Moldavia o hipotéticamente en un futuro Ucrania, quieren meter un montón de países ahí distintos. Y cuanto más peor calcula, boom, va a estallar, como el imperio español, como el imperio inglés, como el imperio romano, como en todos los imperios. Por eso todo imperio perecerá y perece precisamente en su centro. Cuanto más grande es cuando explota. Por problemas de cálculo. Yo creo que eso se podría investigar ahí. Todo el problema de cálculo económico en las organizaciones. Yo creo que es un tema que se podría investigar también. Yo creo que es un tema de cálculo muy subdesarrollado. Para mí es un tema muy fértil, que ilustra muchas cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y fuera de la escuela austriaca, ¿qué opina de los otros anarquistas como David Friedman, Humer o Brian Kaplan? ¿Qué aportaciones interesantes crees que han hecho o que hacen todavía? ¿O cree que fuera de la escuela austriaca los otros Pero bueno, anarquistas? me gusta el problema de la autoridad, me gusta el problema que demuestra todo este tipo de... Kaplan, es que Kaplan yo no sé qué tipo de anarquista es. Yo creo que tengo un trabajo contra los anarquistas españoles, ¿no? Muy crítico. Tiene el mito del votante racional, si no me equivoco, pero no le vi yo mucha producción, digamos, en teoría. David Friedman, La máquina de libertad, pues tampoco vaya a pensar que me impresionó mucho cuando Hombre, es interesante, pero no, por ejemplo, cuando hablan de, no sé si en ese libro o en otro, pero David Friedman le gusta mucho el tema de Islandia, le En gusta ese mucho libro, sí. ahí me parece interesante, ¿no? Que busca ejemplos de sociedades que funcionaban sin Estado. Pero vamos, que no es, digamos, me parece más potente como anarcocapitalista. Pues claro, que el problema de David Friedman es que toma la teoría económica de su padre, ¿no? En buena parte, en su libro Teoría de los Precios y en otro tipo de temas, pues toma mucho la teoría de su padre, y la teoría de su padre no es muy propicia a este tipo de ideas, porque no es tan subjetivista. Por ejemplo, pues habla del dinero, la subversión del dinero, pues es así como que tiene que estar regulada y temas de este estilo, ¿no? Yo veo más potentes en ese aspecto más a los otros. Ahora, que no quiero decir que no lo leyera con gusto, claro que lo leí con gusto. Pero yo mi formación básicamente es rothbardiana en ese aspecto. Muy bien. ¿Y qué 5 libros recomendarías sobre anarcocapitalismo y Estado? Yo recomendaría libros sobre el Estado. A lo mejor no son anarcocapitalistas, pero el clásico, todo lo conocen el de Oppenheimer, el Estado. Yo creo que es un libro que a mí me influyó muchísimo y es un libro muy importante. Yo recomendaría algún libro, curiosamente no de Rothbard, por ejemplo, ¿no? Pues la ética de la libertad, o ¿cómo se llama? Hacer una libertad, o poder y mercado. No, a ver, ¿qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero?
por ejemplo, es un librito pequeño. Yo lo recomiendo mucho porque mucha gente no sabe dónde viene el dinero y ahí ve que el dinero es un ente político y que la política siempre históricamente lo ha manipulado, lo ha alterado, ¿no? Pues, por ejemplo, algo de... Por ejemplo, ha salido ahora uno muy bueno, que se llama de Rich Moch y otro autor que se llama El individuo soberano. Sí. Ese libro es muy interesante, porque también plantea el Estado como un ente predador, ¿no? No es un libro... La traducción es reciente. El libro es de finales de los Sí, sí, 80 o sí, lo 90. tradujeron hace poco, digo que salió hace poco. El libro es de los principios del 2000 o de finales de los 90, si no me equivoco, tiene más de 20 años, es previo a Internet. Entonces, pero el libro es muy interesante, no por lo que dice el título de Internet, sino porque habla del Estado como un ente predador, pero es un libro que fue un descubrimiento, es decir, que es un libro muy, muy interesante, ¿no? Después, no se me ocurre mucho, por ejemplo, Attili, es un sociólogo académico, ¿no? Capital coerción en los Estados europeos, creo que es un clásico en este tipo. Después, claro, yo leería un poco de antropología del Estado, por ejemplo, Enrique Laessig, ¿no? Early State, explicando cómo nacen los Estados, o mejor aún, ¿cómo se llama? Carl Bittfogel, el despotismo oriental. Bittfogel es un autor muy curioso, porque es un autor que en principio era de la escuela de Frankfurt, era marxista, pero después al final de su vida pues, se hizo como más derechista y escribió este libro, que se llama El despotismo oriental. Es un libro sobre el origen de los estados. Y creo que es un libro que no tiene precio, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un sociólogo anarquista, de los pocos, que se llama Stanislav Andreevsky. Por ejemplo, Parasitismo y subversión. Un gran libro, Organización Militar y Sociedad. Están traducidos en ediciones viejas. No sé si pueden conseguir de segunda mano, en bibliotecas o así, pero es un libro muy interesante. Y Henry Frankfurt, Reyes y Dioses, que no es muy citado. Tampoco que sea estrictamente un libro anarcocapitalista, ¿no? Es decir, Pero ayuda a entender el Estado, ¿no? Ayuda a sí, entender cómo... Hoppe, el libro de la democracia. Yo no lo recomiendo mucho porque hay algunas cosas que son muy discutibles y son políticamente muy incorrectas. Entonces no me gusta defender. Pero tiene aspectos que son muy interesantes. Pero digamos que no lo recomiendo abiertamente, no estoy de acuerdo en todo lo que dice. Pero sí que es muy interesante en muchos puntos, ¿no? Y claro, en general leer un poco de Bruce Porter, Where and the Rise of the State, Martin Van Crevel, I Shall Follow the State. Son libros, claro, están en inglés. Normalmente recomiendo libros que sean fáciles de conseguir en castellano. Son libros muy, muy interesantes. ¿Y algún libro reciente, algo que haya salido en los últimos 5 o 10 años que haya leído y haya dicho, ostras, qué buena aportación? Este de Rees-Mogg me gustó mucho. Después me gustó el de Susana Zuboff, este que tiene ¿cómo se llama? Sobre la información. Ah, vale, sí, es por eso. No porque sea un libro ANCAP, que no lo es, pero es un libro que, no, pero que sí que habla mucho de la colusión entre los estados y las grandes tecnológicas, como grandes tecnológicas, los estados están compinchados para controlar. Es un libro de los pocos que me impresionaron así en los últimos años. Porque ahora, digamos que buena parte de la doctrina ya la leí, la doctrina principal, ahora leo puntos concretos, ¿no? Desarrollo temas concretos. Pero sí que hay temas muy, muy interesantes en teoría del Estado, en anarcocapitalismo y cosas también. Repito que en la medida que van desarrollando, por ejemplo, todos los trabajos de Foss sobre la economía de la organización, sobre teoría de la organización y el cálculo económico. Me gusta mucho un autor que es un ANCAP de izquierdas, que se llama Kevin Carson, ¿no? Organization Theory, por ejemplo, es un libro fantástico. Ese libro me gustó muchísimo. En el sentido de que habla de la organización, de la organización que repito que es un tema que rara vez tocamos nosotros también. No como las organizaciones, qué tamaño deben tener, cómo deben funcionar, cómo se coordinan, etc. ¿no? Es un libro muy, muy interesante. ¿Y qué es la última cosa que he aprendido? Lo último que... De cualquier tema, no tiene que ser teoría del Estado, pero lo último que he aprendido y digo, mira, no sabía esto. Una persona que lee No, tanto, todos los días todos los días aprende algo. aprendo con dos cosas nuevas. Por ejemplo, leí un libro de historia, por ejemplo, de Musnier, por ejemplo, sobre el siglo XVI y XVII, que estuve leyendo por cuestiones de esto. No, muchas cosas que contaban allí, de cómo funcionaban los harenes, por ejemplo, la política del harén, ¿no? Los asesinatos, crímenes y cómo se decían en los chinos y los eunucos, y este tipo de cosas me interesó mucho, ¿no? Es decir, todo lo que es el golpe de Estado palaciego, cómo se definen las relaciones de poder dentro de Mali, porque al final está confirmando las viejas teorías también leí el libro de Dalmacio Negro, de la ley de hierro de las oligarquías. Es un libro que me repasó muchos temas interesantes, la
al respecto y que tiene una biografía muy, muy buena, ¿no? Pero esta idea de la política de los arenis, cómo funcionan, que al final el poder se decide en una camarilla, en un pequeño grupo, y son las peleas entre ellos, entre los distintos grupos de eunucos, los genízaros, los jefes del ejército, como todos entre ellos se asesinan, se estrangulan, cosas por el estilo, y de ahí se decide el poder. Pero no tiene nada que ver con el pueblo. Pero tampoco, también porque el sultán solo no manda nada, el emperador solo manda nada, necesita siempre de un clan. También hay una sobre Olivares, que me interesa mucho la política de la España de la decadencia, que también es una cosa conocida, ¿no? La idea, leí de un libro sobre Olivares, ¿no? Como sobre el siglo XVII en España, ¿no? Y sí, una biografía de Olivares, me gusta mucho. Hay la de Eliot, y hay una parte también. Me interesa mucho también, como España también decae precisamente por exceso de tamaño. La España del siglo XVII, que era un imperio mundial, no es capaz, se le levanta Cataluña, se le levanta Portugal, se le levantan los vascos, no es capaz ni siquiera de mantener sus tropas, no es capaz de pagarles. Así que creo, estoy hablando de memoria, creo que Portugal se pierde, bueno, se queda en la independencia, pero los mercenarios no van porque no tienen sueldo, no tienen dinero para pagarse. Entonces, simplemente por eso, como no tienen sueldo, pues se marchan para casa. Así que no había un imperio tan potente como decae en plenitud. Es decir, cuando teóricamente dominaba buena parte de América, buena parte de Europa, allá va todo, ¿no? Derrumbado por falta de recursos y por falta de capacidad de controlar todo aquello. Porque en cuanto empieza a derrumbarse una parte, es como que las demás lo ven débil y lo imitan, ¿no? Entonces, ese aspecto lo veo como corroborar un poco lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Sí, sí, sí. Y por último, y terminamos, si pudiera tener una conversación con cualquier personaje histórico, persona viva ahora mismo, alguien de que quisiera aprender algo, A mí ¿con me quién gustaría hablar sería? con Roda, por ejemplo. Sí, pues, Con Rothbard. sí. No, pero digo por curiosidad. Ujú. Así de hablar con grandes estrategas o políticos, no es mi idea, ¿no? Porque los políticos muchas veces, hay políticos muy grandes y estadistas muy grandes, pero yo creo que hacen las cosas, pero no saben por qué las hacen. A ver si me explico. Yo veo un futbolista, veo como que tiene un genio natural para el balón, pero no Ujú. es porque lo sepa, sino porque se le da bien. No sé si me explico, es un conocimiento como tácito, pero no es algo que él haya aprendido en un libro, sino que le dan una pelota, no sé cómo hace y juega, o un cantante que ya tiene gestos o tonos o cosas por el estilo, aunque después puede educarlos, sino parte de una voz previa o de unos otros. Pues, los políticos muchas veces hacen las cosas, siguen las reglas, como el futbolista juega al fútbol, pero no saben por qué lo hacen, ¿no? Entonces muchas veces habla con políticos, aunque sean muy hábiles, no saben lo que están haciendo. O sea, saben que están haciendo unas ideas, tienen unas intuiciones, tienen una serie de cosas, pero no saben teorizar lo que hace. Es raro el político que es capaz de explicar por qué lo hace o cuáles son las leyes de la política. Y en cambio, muchas veces los que conocen las leyes de la política por carácter o por lo que sea no son capaces de aplicarlas o porque no tienen las habilidades de gesto, de maniobra que tiene el político. Entonces, muchas veces, claro, el político para hablar no es tan interesante. A mí de hablar me interesaría hablar con un académico de estos, ¿no? Tipo Con Rothbard Rothbard, sí. sí, Sí. digo, Rothbard por Mises o esto sería interesante de todo con Rothbard. No, Rothbard de personalidad tendría que ser parecido a usted, por lo que contaban de él. No, él dicen que era más simpático, ¿no? Que era más así, Más. más. Era un Más, genio. no sé. No profundiza mucho las cosas, a veces puede cometer errores, pero yo creo que la capacidad de visión que tenía él era brutal. Pocas veces la vi. De plantear temas, ¿no? Ujú. Y de llevar, a lo mejor puede decir, pues no era exactamente así o se puede equivocar, pero esa idea, cualquier libro de la cantidad de ideas que suelta, eso es raro ver un montón. Y lo bien que razona, Sí, ¿no? sí, era un erudito. Sí. Entonces sería interesante, ¿no? Y con muchas personas de estas, ¿no? Que es la primera que se me ocurre. Con algunos eruditos de la antigüedad, pues sí, también de la antigüedad, no, así recientes, así que Zoom, bueno, cantas sí que son más viejos, como Russell Kirk, cantas sí de este, que me gusta, de cosas que me gustan a mí. No, todo el mundo que conoció a Rothbard dijo que era una maravilla estar con él. Sí. Sí, no, que era muy simpático y así, sí. Entonces, si de hablar con alguien así, sí. Muy bien. Pues Pues, ya pues lo un tenemos, placer. profesor. Muchas gracias. Espero que haya quedado bien la entrevista. Usted corte y edite a su Sí, gusto. sí. No, no, no. Ha quedado genial. Hola a todos. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con el profesor Bastos. Las preguntas viraron ya más hacia lo personal, por lo que he decidido terminar ahí la entrevista.
Y nada, si tenéis cualquier cosa que decirme, pues lo podéis dejar en los comentarios o también si tenéis sugerencias de gente que pueda crear al canal. Espero que os haya gustado y nada, el lunes que viene publicaré la siguiente que seguro que os gustará también.